Marina Solís encontró las fotos un jueves a las 11 de la noche, en un cajón del escritorio del hombre que llevaba 2 meses diciéndole que estaba enamorado de ella. No eran fotos normales. No eran fotos de ellos dos juntos. Eran fotos de ella sola, caminando por la calle, saliendo del metro, comprando pan en la panadería de su barrio, entrando al hotel donde trabajaba como asistenta de limpieza. Fotos tomadas desde lejos, con teleobjetivo, durante semanas, meses. Algunas tenían fecha en el reverso. La más antigua era de hacía 1 año. 1 año entero antes de aquella noche en el restaurante donde ella lo confundió con su cita a ciegas. Marina se quedó de rodillas frente a ese cajón con las fotos desparramadas sobre la alfombra y el corazón, latiéndole tan fuerte que lo sentía en la garganta. Porque lo que esas fotos significaban era que Adrián Castillo, el CEO del imperio hotelero más grande del país, el hombre más poderoso que había conocido en su vida, no la había encontrado por casualidad en un restaurante. La había estado vigilando durante meses. Antes de que ella supiera siquiera que existía, él ya la conocía, ya la seguía, ya la fotografiaba. Pero eso no era lo peor. Lo peor estaba en el fondo del cajón, debajo de las fotos, en una carpeta de cuero marrón que Marina abrió con las manos temblando. Dentro había documentos, informes, recortes de periódico de hacía 20 años y una fotografía antigua donde aparecían 2 personas. Una mujer joven que Marina reconoció inmediatamente porque era su madre, Carmen Solís, y un hombre que Marina no reconoció, pero cuyo apellido, escrito al dorso con tinta azul, le heló la sangre. Ese apellido era Castillo, Emilio Castillo, el padre de Adrián, el fundador del imperio, el hombre que murió en circunstancias misteriosas cuando Adrián tenía 7 años. La madre de Marina había conocido al padre de Adrián, y alguien había guardado esa conexión en un cajón cerrado con llave junto a 100 fotografías de vigilancia de la hija de esa mujer. Lo que Marina descubriría en las semanas siguientes iba a hacer que cada beso, cada caricia, cada palabra bonita que Adrián le había dedicado durante esos 2 meses se convirtiera en algo completamente distinto. Porque la razón por la que Adrián Castillo se había obsesionado con ella no era amor, era algo mucho más oscuro. Y cuando esa verdad saliera a la luz, Marina iba a desear no haber puesto jamás un pie en aquel restaurante. Pero para entender cómo una asistente de limpieza acabó en el escritorio del CEO más poderoso del país, hay que retroceder 3 meses. Marina Solís tenía 25 años, un contrato temporal de limpieza en el Hotel Imperial, el establecimiento más lujoso de la ciudad, y una vida que se parecía muy poco a las que se vivían dentro de ese hotel. Compartía piso con 2 compañeras de trabajo en un barrio donde los autobuses pasaban cuando les daba la gana y las farolas llevaban años sin funcionar. Su madre, Carmen, vivía sola en un pueblo a 2 horas de la ciudad, en una casa vieja con humedades que Marina intentaba arreglar cada vez que iba a visitarla, lo cual era cada vez menos porque los turnos en el hotel no dejaban tiempo para nada que no fuera trabajar y dormir. Carmen Solís había sido una mujer alegre en algún momento de su vida, pero Marina apenas recordaba esa versión. La Carmen que ella conocía era una mujer silenciosa, que miraba por la ventana durante horas, que se sobresaltaba cuando alguien llamaba a la puerta y que cambiaba de tema cada vez que Marina le preguntaba por su pasado. Lo único que Marina sabía era que su madre había trabajado en la hostelería de joven, que había tenido que dejar la ciudad por razones que nunca explicó, y que el padre de Marina era un hombre que desapareció antes de que ella naciera. Carmen no hablaba de él, nunca. Como si ese hombre fuera un fantasma cuyo nombre no se podía pronunciar sin invocar algo terrible. Marina no insistía. Había aprendido desde niña que su madre tenía heridas que no se tocaban, y que el amor, a veces, consiste en respetar el silencio de las personas que quieres, aunque ese silencio te esté matando de curiosidad. Lo que Marina no sabía, lo que su madre nunca le contó, era que Carmen Solís había trabajado como recepcionista en el mismísimo Hotel Imperial 20 años atrás, que Emilio Castillo, el fundador, se había enamorado de ella.
que tuvieron una relación secreta que duró 2 años, y que cuando doña Beatriz, la esposa de Emilio, lo descubrió, la destrucción que desató sobre Carmen fue tan absoluta que la obligó a huir de la ciudad, cambiar de apellido y vivir escondida durante 2 décadas. Pero eso Marina no lo sabía, todavía. El día que todo cambió fue un viernes de octubre. La mejor amiga de Marina, Lucía, una chica que trabajaba en la recepción del hotel y que tenía la costumbre de meterse en la vida de todo el mundo con las mejores intenciones, le había organizado una cita a ciegas. Marina llevaba 2 años sin salir con nadie, porque entre los turnos de limpieza, las visitas a su madre y el cansancio crónico de alguien que trabaja 10 horas al día fregando suelos de mármol, el romance era un lujo que no cabía en su agenda. Lucía insistió tanto que Marina cedió por agotamiento más que por interés. La cita era en el restaurante del Hotel Imperial, lo cual a Marina le pareció una locura porque ella limpiaba los baños de ese restaurante y sentarse en una de sus mesas le producía una incomodidad difícil de explicar. Pero Lucía le prestó un vestido. Le dijo que el chico se llamaba Diego, que era simpático, que lo había conocido por una aplicación y que lo reconocería porque llevaría una camisa azul y estaría sentado en la mesa 7. Marina llegó al restaurante a las 9 de la noche, con el vestido prestado, el pelo recogido porque no tuvo tiempo de planchárselo, y los zapatos de su compañera de piso que le quedaban medio número grande. Buscó la mesa 7. Había un hombre sentado, solo, con una camisa azul, guapo de una forma que Marina no estaba preparada para procesar a las 9 de la noche de un viernes después de un turno de 8 horas. Mandíbula marcada, cabello oscuro, ojos que parecían estar evaluando el universo entero con una mezcla de aburrimiento y control absoluto. Marina se sentó frente a él y le dijo que ella era Marina, la cita de Lucía, que perdonará el retraso, pero que había tenido que fregar un baño de la planta 17, que parecía una zona de guerra. Le dijo que no era muy fan de las citas a ciegas, pero que Lucía era imposible de ignorar cuando se empeñaba en algo. Le dijo que esperaba que él no fuera de los que hablan de sus ex durante toda la cena, porque eso le parecía la bandera roja más grande del universo. Y le preguntó si le importaba que pidiera postre primero, porque había tenido un día horrible y necesitaba azúcar antes que cualquier otra cosa. El hombre la miró sin decir nada durante 5 segundos. 5 segundos que a Marina le parecieron una eternidad. Y después hizo algo que Marina no esperaba. Sonrió. No una sonrisa social, no una sonrisa de compromiso, una sonrisa genuina, como si acabara de presenciar algo que llevaba mucho tiempo sin ver. Y levantó la mano para llamar al camarero y pedir la carta de postres. Lo que Marina no sabía era que ese hombre no era Diego. No era su cita a ciegas. Era Adrián Castillo, el dueño del hotel donde ella limpiaba baños, el CEO del imperio hotelero más grande del país. El hombre al que todos los empleados llamaban Señor Castillo, con una reverencia que rozaba el miedo, y al que ninguno miraba directamente a los ojos porque su presencia generaba el mismo efecto que una tormenta eléctrica. Admiración y terror a partes iguales. Un hombre que a los 33 años controlaba 200 hoteles en 4 países, que aparecía en las listas de los más ricos, que la prensa llamaba el hombre de hielo, porque en 10 años de vida pública nadie lo había visto reír, emocionarse, ni pronunciar una frase que no estuviera calculada al milímetro. Adrián había bajado al restaurante esa noche porque tenía una cena de negocios que se canceló en el último momento. Se sentó en la mesa 7 porque era su mesa habitual, la que el personal del restaurante mantenía siempre reservada con un pequeño cartel que decía «Dirección», y que Marina, en su prisa por sentarse, ni siquiera vio. Llevaba una camisa azul porque era su color favorito. La coincidencia fue tan perfecta que parecía un guión escrito por alguien con un sentido del humor retorcido. Lo que pasó durante esa cena fue lo que cambió absolutamente todo, porque Marina lo trató como nadie lo había tratado en 33 años de vida. No como un CEO, no como un multimillonario,
no como el heredero de un imperio al que había que adular para conseguir favores. Lo trató como un tipo cualquiera que se había sentado a cenar un viernes por la noche. Se rió de sus propios chistes sin importarle si a él le hacían gracia o no. Le contó que había manchado el vestido con lejía esa mañana y que el parche que le había cosido en el dobladillo era, según ella, la verdadera estrella de la noche. Le preguntó a qué se dedicaba y cuando él respondió, mintiendo, que trabajaba en gestión empresarial, Marina arrugó la nariz y le dijo que eso sonaba aburridísimo y que esperaba que al menos le pagaran bien para soportar tanto tedio. Le contó que su sueño de niña era ser veterinaria, pero que la vida le había enseñado que los sueños de niña se guardan en un cajón y se sacan los domingos para mirarlos con nostalgia. Le dijo que odiaba los restaurantes finos, porque los camareros se comportaban como si llevar un plato fuera una ceremonia religiosa y porque los tenedores pesaban tanto que al final del postre le dolía la muñeca. Adrián Castillo. Llevaba 33 años, rodeado de personas que le decían lo que quería oír, que le sonreían por su dinero, que le reían las gracias por su poder, que calculaban cada palabra antes de decirla para no ofenderlo, para no contradecirlo, para no perder su favor. Y de repente, sentado en su propio restaurante, en la mesa que nadie se atrevía a ocupar sin su permiso, tenía delante a una mujer con un vestido parcheado y zapatos que le quedaban grandes, que le estaba diciendo que los tenedores de su restaurante pesaban demasiado. Nadie le había dicho eso. Nadie le había hecho reír con tanta facilidad. Nadie lo había mirado sin calcular cuánto valía su mirada. ¿Y Adrián? El hombre de hielo al que 3 psicólogos corporativos habían diagnosticado como emocionalmente inaccesible, sintió algo que no sabía que podía sentir, algo que le asustó más que la caída de bolsa más brutal de su carrera. Sintió que quería que esa cena no terminara nunca, que quería seguir escuchándola hablar de lejía, de parches, de sueños de veterinaria y de tenedores absurdamente pesados durante el resto de su vida. Pero la cena terminó. Y cuando Marina se levantó para irse, le dijo que lo había pasado bien, que era mucho más simpático de lo que Lucía le había advertido y que si quería repetir le mandara un mensaje. Después se fue caminando con los zapatos que le quedaban grandes y una sonrisa que Adrián se quedó mirando desde la mesa hasta que desapareció por la puerta. Al día siguiente Marina descubrió la verdad. Fue a trabajar como cada mañana, con su uniforme de limpieza, su cubo y su fregona. Y cuando pasó por la recepción, vio una foto enmarcada en la pared del vestíbulo. La foto mostraba a un hombre con traje sonriendo junto a un grupo de ejecutivos. El pie de foto decía, Adrián Castillo, CEO de Grupo Imperial. En la inauguración de la nueva ala del hotel, era el hombre de la mesa 7, el hombre con el que había cenado, el hombre al que le había dicho que su trabajo sonaba aburrido. Marina se quedó delante de esa foto con el cubo de la fregona en la mano y la dignidad en el suelo. Sintió una humillación tan profunda que le ardió la cara como si le hubieran dado una bofetada. Le había contado que había fregado un baño que parecía una zona de guerra. Le había pedido que le pasara el pan. Le había dicho que los tenedores pesaban demasiado. Al dueño del hotel, al dueño de los tenedores, al dueño de los baños que ella fregaba. Quiso desaparecer. Quiso renunciar en ese momento, irse del hotel y no volver jamás. Pero entonces apareció Lucía corriendo por el pasillo para decirle que su cita a ciegas, el verdadero Diego, había cancelado la noche anterior y que no se había presentado en el restaurante, que le debía una disculpa enorme, que se lo compensaría. Marina ató los cabos en 3 segundos. No había habido cita a ciegas. El hombre de la mesa 7 no era Diego. Era el CEO, y él lo había sabido desde el primer segundo. Se había sentado allí, la había dejado creer que era su cita, la había escuchado hablar durante 2 horas sobre lejía y tenedores pesados y baños de la planta 17, y no le había dicho la verdad. La rabia sustituyó a la humillación, porque la humillación es lo que sientes cuando te equivocas, pero la rabia es lo que sientes cuando alguien te deja equivocarte a propósito para divertirse. Y Marina Solís no era una mujer que se tragara la rabia en silencio. Fue directamente a la planta ejecutiva del hotel, donde nunca había estado porque las asistentas de limpieza no subían más allá de la planta 12.
Pasó por delante de la secretaria de dirección ignorando su cara de horror. Abrió la puerta del despacho de Adrián Castillo sin llamar y entró con el uniforme de limpieza, el cubo en la mano izquierda y la fregona en la derecha. Adrián estaba sentado detrás de un escritorio que probablemente costaba más que el alquiler anual de Marina. La miró con una expresión que intentaba ser neutral, pero que no podía ocultar completamente, algo que Marina reconoció al instante. Estaba contento de verla, genuinamente contento. Y eso la enfureció todavía más. Marina le dijo que era un mentiroso, que se había reído de ella, que la había dejado hacer el ridículo más grande de su vida mientras él se divertía sabiendo exactamente quién era ella y quién era él. Le dijo que las personas como él no tenían idea de lo que significaba la dignidad para las personas como ella, porque para alguien que lo tiene todo, la dignidad es un concepto abstracto, algo que se estudia en los libros de filosofía. Pero para alguien que friega baños 10 horas al día por un sueldo que no alcanza para arreglar el techo de la casa de su madre, la dignidad es lo único que tiene. Es lo único que nadie puede quitarle, lo único que la sostiene de pie cuando todo lo demás se cae. Y él se lo acababa de robar en una sola noche. Se lo había robado con su silencio, con su sonrisa cómplice, con su forma de dejarla hablar y hablar y hablar sobre lejía y tenedores pesados, mientras él pensaba seguramente que era adorable, que era pintoresca, que era una atracción curiosa del mundo de los pobres que había venido a entretener al señor CEO durante un par de horas. Y después hizo algo que ningún empleado del Hotel Imperial había hecho en 31 años de historia de la empresa. Levantó el cubo de fregar, que todavía estaba medio lleno de agua jabonosa porque lo había traído directamente desde la planta 17 sin pararse a vaciarlo, y lo volcó entero sobre el escritorio de Adrián Castillo. El agua gris, con su olor a detergente industrial y a dignidad ofendida, se desparramó por la madera pulida como un tsunami en miniatura. Arrasó con papeles, carpetas, un ordenador portátil de 3.000 euros y un teléfono de última generación que empezó a hacer un ruido preocupante antes de apagarse definitivamente. Una foto enmarcada de Adrián estrechando la mano del presidente del país cayó al suelo y el cristal se rompió en pedazos. El agua llegó hasta el borde del escritorio y empezó a gotear sobre la alfombra persa, que probablemente costaba más que el piso donde Marina vivía, con sus 2 compañeras. La secretaria gritó desde la puerta. 2 guardias de seguridad aparecieron en el pasillo con cara de no entender lo que estaba pasando, pero Adrián levantó la mano y les dijo que se fueran, todos, que cerraran la puerta, que nadie entrara hasta que él lo dijera. Lo dijo con una voz que no admitía réplica, mirando a Marina con una expresión que no era enfado ni indignación, ni la rabia fría que cualquiera esperaría de un hombre al que acaban de destrozar el despacho. Era algo completamente distinto. Era respeto. Y cuando se quedaron solos en aquel despacho que olía a jabón de fregar y a dignidad ofendida, Adrián hizo algo que Marina no esperaba. Le dijo que tenía razón, que había sido un cobarde, que no le dijo la verdad porque fue la primera vez en su vida que alguien lo trataba como a una persona normal y tuvo miedo de que si sabía quién era, dejara de hacerlo. Le dijo que llevaba 33 años rodeado de máscaras y que ella fue la primera cara real que había visto. Y le pidió disculpas, sin excusas, sin condiciones, sin la arrogancia de alguien que se disculpa esperando que lo perdonen automáticamente. Marina lo escuchó con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Le dijo que las disculpas no secaban escritorios. Después se giró y se fue. Pero Adrián no la dejó irse, no físicamente. No la encerró ni la amenazó. Hizo algo mucho más efectivo y mucho más insidioso. Al día siguiente, cuando Marina llegó a trabajar, la recibió el director de Recursos Humanos para comunicarle que había sido reasignada. Ya no era asistenta de limpieza, era la nueva asistente personal del CEO, con un sueldo que triplicaba el anterior, un despacho propio y un contrato indefinido. Marina quiso rechazarlo. Cada célula de su cuerpo le gritaba que aquello era una trampa, que el CEO la estaba comprando, que si aceptaba, se convertía en su juguete. Pero entonces pensó en su madre, en la casa con humedades,
en las facturas del médico que Carmen necesitaba porque sus pulmones ya no funcionaban como antes, en la realidad aplastante de que un contrato indefinido con ese sueldo significaba que podía arreglar el techo de su madre, pagarle un especialista y dejar de vivir con el agua al cuello. Aceptó. ¿Con condiciones? Le dijo a Adrián, a través de un mensaje, porque se negaba a hablar con él en persona, que aceptaba el puesto, pero que la relación sería estrictamente profesional, que si intentaba cualquier cosa que cruzara esa línea, no le vaciaría agua sobre el escritorio, le vaciaría algo peor. Adrián respondió que aceptaba sus condiciones, y durante las primeras 3 semanas, las cumplió escrupulosamente. Fue profesional, respetuoso, distante. Le daba instrucciones claras sin adornos. No la buscaba fuera del horario laboral, no la miraba más de lo necesario. Mantenía una distancia física que parecía medida con regla. Pero Marina, que era una mujer observadora porque la vida le había enseñado a leer las intenciones de la gente como mecanismo de supervivencia desde que era adolescente, notaba cosas que Adrián probablemente creía que estaba disimulando perfectamente. Notaba que Adrián reorganizaba su agenda para que las reuniones importantes cayeran en las horas en que ella estaba en el despacho, como si necesitara saber que ella estaba cerca cuando tenía que tomar decisiones difíciles. Notaba que pedía 2 cafés cada mañana, aunque él solo bebía 1, y que el segundo aparecía siempre en la esquina del escritorio de Marina, a la temperatura exacta, con la cantidad justa de azúcar que ella tomaba, y que él no tenía manera de saber, a menos que hubiera preguntado a alguien del personal. Notaba que su humor, normalmente estable como una línea horizontal en un monitor cardíaco, mejoraba visiblemente cuando ella entraba en el despacho y se oscurecía cuando ella se iba, como si ella fuera un interruptor de luz que él no controlaba. Y notaba algo peor, algo que la enfurecía consigo misma. Notaba que ella también estaba empezando a sentir algo que no quería sentir, algo que contradecía todo lo que su cabeza le gritaba cada mañana cuando se miraba al espejo y se recordaba que ese hombre le había mentido. Algo que se parecía demasiado al interés, a la atracción, a esa cosa peligrosa e irracional que ocurre cuando alguien te mira como si fueras la persona más interesante de la habitación, la única persona real en un mundo de máscaras, y tú, a pesar de todo lo que te dice la razón, a pesar de la rabia y la desconfianza y la humillación del cubo de fregar, empiezas a creerlo, empiezas a pensar que quizás esa mirada es genuina, que quizás debajo del hielo y del control y del apellido, hay un hombre que simplemente no sabe cómo ser humano porque nadie le enseñó. Fue en la 4ª semana cuando apareció Valeria Montero, la exprometida de Adrián. Una mujer de 30 años, con el tipo de belleza que parece diseñada en un laboratorio. Pelo rubio impecable, ropa de diseñador y una sonrisa que escondía el mismo tipo de crueldad que un cuchillo esconde dentro de una funda de terciopelo. Valeria y Adrián habían estado comprometidos durante 2 años. La relación terminó 6 meses antes de que Marina apareciera, y las razones, según Valeria, fueron exclusivamente culpa de Adrián. Según el resto del mundo, fueron culpa de que Valeria se acostó con el director financiero de Grupo Imperial en el despacho del propio Adrián. Valeria apareció en el hotel un martes por la mañana, se paseó por la planta ejecutiva como si todavía fuera la reina del lugar. Miró a Marina de arriba a abajo y le preguntó si podía traerle un café. Marina la miró durante 3 segundos, el tiempo que tarda en decidir si alguien merece una respuesta educada o una respuesta sincera, y le respondió que la cafetera estaba en el pasillo y que tenía 2 piernas perfectamente funcionales para ir a buscar su propio café. Valeria no estaba acostumbrada a que la gente le dijera que no. Su reacción fue ir directamente al despacho de Adrián y decirle que su nueva asistente era una maleducada. Adrián le respondió que su nueva asistente tenía más clase en el dedo meñique que ella en todo el cuerpo, y le pidió que se marchara. Esa conversación selló la guerra entre Valeria y Marina, una guerra que Valeria libraba con las armas de su clase. Chismes estratégicamente filtrados a periodistas de sociedad, comentarios envenenados en cenas con accionistas, rumores sobre el pasado de Marina que se extendían por los pasillos del hotel como una enfermedad contagiosa. Valeria contó a quien quisiera escucharla
que Marina era una oportunista que se había acostado con el CEO para subir de puesto, que antes de ser asistente personal fregaba baños y que probablemente seguía oliendo a lejía debajo del perfume que Adrián le habría comprado. Marina se enteró de los rumores por Lucía, que llegó un día a su despacho con la cara descompuesta y el teléfono lleno de capturas de conversaciones de grupo, donde medio personal del hotel la despellejaba. Marina leyó los mensajes uno por uno, los borró y le dijo a Lucía que las personas que hablan de ti a tus espaldas lo hacen porque no tienen el valor de mirarte a la cara. Después siguió trabajando como si nada hubiera pasado. Pero esa noche, sola en su piso, apretó los puños tan fuerte que se clavó las uñas en las palmas. Pero lo que Marina no sabía era que Valeria estaba aliada con alguien mucho más peligroso que cualquier cotilla de hotel. Doña Beatriz Castillo, la madre de Adrián, la viuda del fundador, la mujer que controlaba el 40% de las acciones de Grupo Imperial y que llevaba 33 años dirigiendo la familia con puño de hierro detrás de una fachada de elegancia maternal que habría engañado a cualquiera que no mirara con suficiente atención. Doña Beatriz se reunió con Valeria en un café del centro de la ciudad, lejos de las cámaras del hotel, lejos de los ojos de Adrián. Las dos mujeres compartían algo fundamental. Las dos querían a Marina fuera de la vida de Adrián. Valeria porque quería recuperar al heredero. Beatriz porque el apellido Solís era una bomba de relojería que podía destruir todo lo que había construido durante 33 años. Juntas diseñaron un plan para hundir a Marina. Valeria se encargaría de destruir su reputación públicamente. Beatriz se encargaría de presionar a Adrián privadamente, usando la culpa materna, las amenazas veladas y el control financiero que todavía ejercía sobre parte del imperio. Lo que ninguna de las dos previó fue que Adrián ya no era el mismo hombre que habían manipulado durante años. Algo había cambiado en él. Algo que tenía que ver con una mujer que le decía la verdad a la cara, que no le tenía miedo, y que le había enseñado que los tenedores pesados eran una señal de que algo estaba mal, en un mundo donde todo estaba diseñado para impresionar, en lugar de para funcionar. Doña Beatriz odiaba a Marina por una fin, razón que nadie más conocía. No era porque fuera pobre, no era porque fuera asistenta de limpieza, era porque se apellidaba Solís. Y doña Beatriz sabía perfectamente quién era Carmen Solís. Sabía que había sido la amante de su marido. Sabía que Emilio había querido dejar a Beatriz por Carmen. Y sabía algo todavía más oscuro que había mantenido en secreto durante 20 años. Que la muerte de Emilio Castillo, oficialmente un ataque cardíaco, no había sido natural. Beatriz había manipulado la medicación de su marido para provocar ese infarto. Y después, para asegurarse de que Carmen nunca hablara, la había amenazado, la había hecho huir de la ciudad y la había condenado a vivir escondida en un pueblo durante 2 décadas. Que ahora la hija de Carmen apareciera en el Hotel Imperial, en el despacho de su hijo, amenazando con revólver un pasado que Beatriz había enterrado con cemento armado, era la peor pesadilla de la matriarca hecha realidad. Y fue entonces cuando Marina encontró las fotos en el cajón. Porque Adrián también sabía, no todo, pero sabía más de lo que Marina imaginaba. Adrián había descubierto hacía 1 año, revisando documentos antiguos de su padre, que Emilio había tenido una relación con una mujer llamada Carmen Solís, que esa mujer había desaparecido misteriosamente de la ciudad poco después de la muerte de Emilio, y que su madre, doña Beatriz, había pagado cantidades enormes de dinero a un detective privado justo en las semanas posteriores a la muerte de su padre. Adrián sospechaba que su madre había matado a su padre, pero no tenía pruebas. Lo que sí tenía era una pista: Carmen Solís. Si la encontraba, quizás podría darle las respuestas que llevaba años buscando. Contrató a un investigador. El investigador encontró a Carmen escondida en un pueblo y encontró a su hija, Marina Solís, trabajando como asistenta de limpieza en el mismísimo Hotel Imperial. En el hotel que su padre fundó, Adrián llevaba 1 año vigilando a Marina. 1 año de fotos,
un año de informes, un año esperando el momento adecuado para acercarse. Y cuando la vio sentarse en la mesa 7 del restaurante, creyendo que él era su cita a ciegas, supo que el universo le estaba dando la oportunidad que había esperado. Pero lo que Adrián no había previsto era que se enamoraría de ella, que lo que empezó como una investigación sobre la muerte de su padre se convertiría en algo que no podía controlar. Que Marina Solís, con su honestidad brutal, su dignidad inquebrantable y su capacidad de mirarlo como a un ser humano en lugar de como a una cuenta bancaria, le destrozaría todas las defensas que había construido en 33 años. Ahora Marina estaba de rodillas frente a ese cajón, con las fotos de vigilancia en las manos y todo lo que había sentido durante esos 2 meses, la atracción, la confianza creciente, los momentos en que se había sorprendido sonriendo al pensar en él, las noches en que se quedaba más tiempo del necesario en el despacho, porque su presencia le generaba una calma que no encontraba en ningún otro sitio, se estaba convirtiendo en cenizas. Cada foto era una puñalada. Cada fecha escrita al reverso era la prueba de que nada había sido espontáneo, que la noche del restaurante no fue una casualidad, que el puesto de asistente no fue un impulso, que cada sonrisa, cada mirada, cada café compartido a las 8 de la mañana en su despacho, mientras revisaban la agenda del día, había sido parte de un plan que llevaba un año ejecutándose. Marina sintió una rabia tan profunda que le costó respirar, pero debajo de la rabia había algo peor, dolor. Porque durante esos 2 meses, a pesar de todo, a pesar de la mentira del restaurante, a pesar de la manipulación del puesto de trabajo, Marina había empezado a creer que lo que sentía por Adrián era real, que él la miraba como la miraba porque algo genuino existía entre ellos. Y descubrir que todo empezó con una vigilancia planificada era como descubrir que la casa donde empezabas a sentirte segura estaba construida sobre arenas movedizas. Se levantó. Recogió las fotos, la carpeta, los documentos viejos con la foto de su madre y Emilio Castillo. Se los metió en el bolso con las manos temblando de furia controlada y se fue de la mansión de Adrián sin mirar atrás, sin cerrar la puerta, dejándola abierta como un mensaje que no necesitaba palabras. Lo que estaba abierto entre ellos acababa de cerrarse. Al día siguiente no fue a trabajar, ni al siguiente. Al tercer día, Adrián apareció en la puerta de su piso. Marina le abrió porque necesitaba respuestas más de lo que necesitaba evitarlo. Le puso las fotos sobre la mesa de la cocina, esa mesa pequeña con marcas de vasos y quemaduras de ollas, y le exigió la verdad. Toda, sin filtros, sin versiones editadas, sin la manipulación con la que llevaba un año controlando cada movimiento que ella daba. Adrián se lo contó todo, lo de su padre, lo de Carmen, lo de las sospechas sobre doña Beatriz. Le explicó que al principio ella era solo una pieza en una investigación, un camino para llegar a la verdad sobre la muerte de su padre, pero que la noche del restaurante, cuando ella le dijo que su trabajo sonaba aburrido y le pidió que le pasara el pan con la naturalidad de alguien que no sabe ni le importa quién es él, algo se rompió dentro de su armadura que ningún investigador privado podía haber previsto. Le dijo que se enamoró de ella sin querer, sin planearlo, sin que estuviera en ningún informe ni en ningún dossier. Que se enamoró de la forma en que decía la verdad aunque doliera, de cómo defendía su dignidad como si fuera lo único valioso que tenía, de la mancha de lejía en el vestido prestado que llevaba esa primera noche. Le dijo que había intentado separar la investigación del sentimiento y que había fracasado estrepitosamente. Marina lo escuchó sin interrumpirlo. Cuando terminó, le dijo una sola cosa, que necesitaba hablar con su madre. El viaje al pueblo de Carmen fue el más largo de la vida de Marina. 2 horas en un tren regional que olía a café de máquina y a plástico caliente, mirando por la ventana cómo la ciudad desaparecía y los campos la sustituían. 2 horas pensando en las fotos, en los documentos, en un padre que nunca conoció, en una madre que llevaba 20 años escondiéndose de un fantasma con apellido Castillo. 2 horas preguntándose si toda su vida había sido una mentira construida sobre el silencio de una mujer que la quería demasiado para contarle la verdad. Cuando llegó a la casa con humedades y se sentó frente a Carmen en la cocina, su madre la miró
y supo inmediatamente que algo había cambiado. Las madres saben esas cosas. Saben cuando un hijo viene con una pregunta que va a romper algo. Carmen no preguntó qué pasaba. Esperó, porque Carmen Solís llevaba 20 años esperando que ese día llegara y sabía que cuando llegara no habría forma de detenerlo. Marina le contó todo. Le enseñó la foto de Carmen y Emilio que había encontrado en el cajón de Adrián. Le habló de las fotos de vigilancia. Le contó que Adrián era el hijo de Emilio Castillo y que sospechaba que doña Beatriz había matado a su padre. Carmen hizo algo que Marina no la había visto hacer desde que era niña. Se sentó en la silla de la cocina. Esa silla vieja de madera que crujía cada vez que alguien se movía. Se cubrió la cara con las manos y lloró. Lloró durante 15 minutos sin parar. Un llanto acumulado durante 20 años que salía como un río al que le han quitado el dique. Cada sollozo era un año de silencio que se rompía. Cada lágrima era una verdad que llevaba demasiado tiempo guardada. Y cuando dejó de llorar, con los ojos hinchados y las manos temblando, le contó a Marina la verdad que llevaba 2 décadas protegiendo con su vida. Carmen le contó que Emilio Castillo fue el amor de su vida, que se conocieron cuando ella tenía 23 años y trabajaba en la recepción del Hotel Imperial, el mismo hotel donde Marina fregaba suelos 20 años después, que Emilio entraba cada mañana con un café que no necesitaba porque en su despacho había una cafetera de las buenas, pero que compraba en la cafetería del vestíbulo solo para pasar por delante de la recepción y verla, que durante meses no se dijeron nada que no fuera buenos días y buenas tardes, que un día de lluvia él le prestó su paraguas y ella no se lo devolvió nunca, que el paraguas fue la excusa para el primer café, y que del primer café al primer beso pasaron exactamente 3 semanas que fueron las más bonitas de la vida de Carmen. Le contó que Emilio quiso dejar a Beatriz, que lo dijo en voz alta, delante de Carmen, una noche de verano en la terraza de un restaurante pequeño junto al río, que tenía un plan, que iba a negociar la separación, dividir la empresa y empezar de cero con Carmen. Que una semana después de decir eso en voz alta, Emilio Castillo murió de un infarto que Carmen nunca creyó que fuera natural, porque Emilio tenía 38 años, no fumaba, no bebía, corría 5 kilómetros cada mañana y se había hecho un chequeo completo 2 semanas antes sin ninguna anomalía. Un corazón sano no se para así. No sin ayuda. Carmen intentó investigar, pero Beatriz fue más rápida. 2 días después del funeral, Beatriz se presentó en el piso de Carmen, sola, sin guardaespaldas, con una tranquilidad que helaba más que cualquier amenaza explícita. Le dijo que sabía lo de la relación, que sabía que Emilio quería dejar a la familia por ella, y que si Carmen decía una sola palabra sobre Emilio, sobre su muerte, sobre cualquier sospecha que tuviera, haría que la encerraran por un delito inventado y que su hija, la hija que Carmen estaba esperando en ese momento porque estaba embarazada de 3 meses, acabara en un orfanato. Carmen huyó esa misma noche, cambió de ciudad, usó su apellido materno, se escondió en un pueblo donde nadie hacía preguntas, y donde una mujer sola con una barriga de embarazada era solo una mujer más con una historia triste. Crió a Marina sin padre, sin dinero, sin la verdad, porque la verdad era un lujo que no podía permitirse. Y entonces Carmen le contó algo más, algo que Marina no esperaba de ninguna manera posible. Le dijo que el padre de Marina no era un hombre que había desaparecido antes de que ella naciera, como siempre le había dicho. El padre de Marina era Emilio Castillo. Marina sintió que el suelo se abría. Ella era hija de Emilio Castillo. Era hermana de Adrián. El hombre del que se estaba enamorando era su hermano, pero Carmen negó con la cabeza antes de que Marina terminara de procesarlo. Le dijo que no, que eso era lo que ella había creído durante años, pero que hacía 6 meses había recibido una carta anónima con los resultados de una prueba de ADN que alguien había realizado sin su consentimiento. Esa carta demostraba que Marina no era hija de Emilio Castillo. Era hija de otro hombre con el que Carmen había tenido una breve relación después de huir de la ciudad. Un hombre que nunca supo que tenía una hija porque Carmen cortó todo contacto por miedo a que Beatriz la encontrara.
Marina y Adrián no compartían sangre. No eran hermanos. La investigación de Adrián lo había llevado hasta ella por la conexión de sus padres, pero la biología los había separado justo lo suficiente para que lo que sentían el uno por el otro no fuera prohibido. Era como si el destino hubiera retorcido la historia hasta el límite máximo del dolor para después, en el último segundo, aflojar la cuerda. Pero la carta anónima con la prueba de ADN no era anónima en absoluto. Adrián había ordenado esa prueba hacía meses, cuando descubrió la relación entre Carmen y Emilio y necesitaba saber si Marina era su hermana antes de seguir adelante. Cuando el resultado confirmó que no lo era, sintió un alivio tan inmenso que tuvo que sentarse en el suelo de su despacho y respirar durante 5 minutos. Y no le dijo nada a Marina porque todavía estaba intentando encontrar la forma de contarle toda la verdad sin destruirlo todo. Llegó tarde. Las fotos en el cajón lo destruyeron antes de que pudiera explicarse. Lo que siguió fue la batalla final. Marina volvió a la ciudad con las confesiones de su madre grabadas, con documentos que Carmen había guardado durante 20 años en una caja debajo de su cama, facturas de la farmacia donde Beatriz compraba la medicación que usó para matar a Emilio, recibos de pagos a detectives privados, cartas amenazantes que Carmen nunca tiró, porque algo le decía que algún día las necesitaría. Adrián aportó los registros financieros que demostraban los movimientos de dinero sospechosos de Beatriz en las semanas posteriores a la Pocesiaro, muerte de Emilio. Valeria, que había descubierto la investigación de Adrián e intentó usarla para chantajearlo, fue grabada por Sergio, el jefe de seguridad del hotel, mientras negociaba con Beatriz la forma de deshacerse de Marina y recuperar el control sobre Adrián. Todo fue a la fiscalía simultáneamente. Las pruebas sobre la muerte de Emilio, los pagos a detectives, las amenazas a Carmen, la conspiración de Valeria y Beatriz. Las grabaciones de Sergio mostrando a Valeria y Beatriz planeando la destrucción de Marina en un café del centro, mientras compartían un croissant y hablaban de arruinar una vida con la misma naturalidad con la que hablaban del tiempo. El dossier era demoledor. Cada documento encajaba con el siguiente como las piezas de un rompecabezas que llevaba 20 años esperando que alguien lo completara. La detención de doña Beatriz fue el evento del año. La policía se presentó en la mansión Castillo a las 7 de la mañana con una orden judicial firmada por 3 magistrados. Beatriz estaba en el salón tomando el té de las 5, aunque eran las 7 de la mañana, porque doña Beatriz tomaba el té cuando le daba la gana, y el reloj se adaptaba a ella, no al revés. Cuando los agentes le pusieron las esposas, no gritó, ni lloró, ni suplicó. Solo miró a Adrián, que estaba de pie en la puerta del salón con una expresión que mezclaba el dolor de un hijo con la determinación de un hombre que lleva 20 años buscando respuestas, y le dijo que todo lo había hecho por él, que Emilio iba a abandonarlos por una recepcionista de hotel y que ella lo impidió para proteger a la familia, para proteger el imperio, para proteger el futuro de su hijo. Adrián le respondió con una voz que temblaba, pero que no se quebraba, que había pasado toda su vida buscando al asesino de su padre, que lloró su muerte durante años, que creció sin padre, pensando que la vida había sido injusta, y que nunca imaginó que la asesina era la misma persona que le daba un beso de buenas noches cada día y le preparaba el desayuno cada mañana. Beatriz fue condenada a 25 años por homicidio, amenazas, coacción y obstrucción a la justicia. El juez describió el caso como uno de los más perturbadores que había visto en su carrera, porque el nivel de planificación y frialdad necesario para matar a tu propio marido, destruir la vida de su amante, criar a tu hijo encima de esa mentira durante 2 décadas, y después intentar destruir a la hija de la misma mujer que ya habías aplastado una vez, revelaba un tipo de maldad que no se enseña ni se aprende, que simplemente existe dentro de ciertas personas como un órgano más. Valeria recibió 4 años por conspiración y chantaje. Cuando la sentencia se leyó en voz alta, Valeria se giró hacia Marina buscando una reacción, esperando quizás rabia o satisfacción vengativa. Pero Marina la miró con la misma expresión que ponía cuando un cliente dejaba el baño del hotel especialmente sucio. Un cansancio infinito ante la capacidad humana de ensuciar las cosas. Carmen Solís testificó en el juicio con una voz que llevaba 20 años sin usar a pleno volumen. Habló durante 1 hora y media.
Contó cómo conoció a Emilio, cómo se enamoraron, cómo él quiso dejar a Beatriz, cómo murió una semana después de decírselo a su esposa. Contó las amenazas, la huida, los 20 años de esconderse en un pueblo sin nombre, viviendo con miedo de que alguien llamara a su puerta. Contó que crió a su hija sola, sin dinero, sin apoyo, sin poder contarle la verdad sobre su origen, porque contarle la verdad habría significado exponerla al mismo peligro del que Carmen llevaba 2 décadas huyendo. Cuando terminó su declaración, el juez pidió un momento de silencio en la sala, no porque el protocolo lo exigiera, sino porque media audiencia estaba llorando y necesitaban un momento para recomponerse. Marina, sentada en la primera fila, no lloró. Se mordió el labio igual que hacía cada vez que la vida la golpeaba, porque Marina Solís era de las que lloraban después, en privado, cuando nadie podía verla. Pero cuando su madre bajó del estrado y la miró desde el otro lado de la sala, con los ojos llenos de algo que Marina no le había visto nunca, algo que se parecía a la libertad, entonces sí, entonces lloró. Y no le importó que la viera todo el mundo. Carmen se mudó a la ciudad. Marina le encontró un piso luminoso cerca del suyo, con ventanas grandes que daban a un parque y sin una sola humedad en las paredes. Lo primero que hizo Carmen al entrar fue quedarse quieta en el centro del salón durante 1 minuto entero, mirando alrededor como si no pudiera creer que un espacio tan limpio, tan seco, tan lleno de luz, pudiera ser suyo. Después fue directa a las ventanas, abrió todas las cortinas de golpe y se quedó de pie frente al cristal, mirando la calle durante media hora, sin decir una palabra. Marina la observó desde la puerta sin interrumpirla, porque entendió que su madre no estaba mirando la calle, estaba mirando la libertad. 20 años escondida en un pueblo sin nombre, con las cortinas siempre medio cerradas y el corazón encogido cada vez que alguien llamaba a la puerta, habían terminado. Y Carmen necesitaba un momento para procesar que el mundo, después de tanto tiempo, ya no era un lugar del que esconderse, sino un lugar al que mirar de frente. Adrián y Marina no volvieron a ser asistente y CEO. No podían. La relación profesional se había desintegrado la noche que ella le vació el cubo de fregar en el escritorio y había acabado de arder la noche que encontró las fotos. Lo que quedaba entre ellos era algo distinto, algo que no tenía etiqueta, ni contrato ni cláusula de confidencialidad. Marina le dijo que necesitaba tiempo, que la había vigilado durante 1 año, que le había mentido sobre su identidad, que la había manipulado poniéndola como asistente para tenerla cerca, que todo eso no desaparecía con un discurso bonito sobre enamorarse sin querer. Adrián le dijo que lo entendía, que esperaría lo que hiciera falta, y por primera vez en su vida cumplió lo que dijo. Esperó 3 meses. No la llamó, no fue a buscarla, no mandó flores, ni regalos, ni mensajes. No le envió a Sergio con recados, no movió hilos empresariales para cruzarse con ella accidentalmente. Simplemente esperó. Cada mañana se despertaba en su mansión vacía, miraba el teléfono, pensaba en escribirle y decidía no hacerlo. Cada noche se sentaba en el restaurante del hotel, en la mesa 7, cenaba solo y miraba la silla vacía que había frente a él, pensando en una mujer con un vestido parcheado y zapatos que le quedaban grandes que le había cambiado la vida en una cena que ella ni siquiera sabía que era especial. Los empleados del hotel notaron el cambio. El señor Castillo, que siempre había sido frío pero funcional, se volvió silencioso de una forma nueva. No era frialdad, era ausencia. Como si una parte de él se hubiera ido con Marina y el resto siguiera viniendo al despacho por inercia. Sergio, el jefe de seguridad que lo conocía mejor que nadie, le dijo un día que si seguía así, iba a acabar convertido en una estatua. Adrián le respondió que las estatuas no sienten nada y que en ese momento eso le parecía un plan excelente. Al 4.º mes, Marina apareció en la puerta de su despacho, sin el uniforme de limpieza, sin el cubo, sin la fregona, con un vestido que se había comprado ella misma, con su propio dinero. Uno azul porque había descubierto que era el color favorito de Adrián, y aunque le molestaba admitirlo,
Ese detalle la había perseguido durante 3 meses como una melodía que no se va de la cabeza. Le dijo que seguía enfadada con él, que probablemente seguiría enfadada durante bastante tiempo, que lo que había hecho, las fotos, la vigilancia, la mentira del restaurante era imperdonable, pero que también era el hombre que había buscado justicia para su padre durante años, que había destapado el asesinato, que destruyó la vida de su madre y que la había mirado aquella noche en el restaurante como si ella fuera la primera persona real que veía en su vida. Le dijo que no lo perdonaba, pero que quería cenar con él, en la mesa 7, con postre primero. Adrián casi sonrió. No del todo, no todavía, pero lo suficiente para que Marina supiera que debajo de todo ese hielo, de todo ese control, de toda esa armadura que 33 años de mentiras y poder le habían construido, había un hombre que simplemente quería sentarse a cenar con alguien que le dijera la verdad. Esa noche cenaron en la mesa 7. Marina pidió postre primero, Adrián pidió lo mismo, y cuando el camarero les preguntó si deseaban algo más, Marina le dijo que sí, que deseaba que los tenedores pesaran menos porque después de tanto tiempo, seguía pareciéndole una exageración absurda. Adrián se rió. Una risa de verdad desde el estómago, con los ojos cerrados y la cabeza echada hacia atrás, la primera risa así que se le había escuchado en 33 años de vida. El camarero se quedó tan desconcertado que se le cayó la libreta. Meses después, cuando un periodista le preguntó a Adrián Castillo cómo había empezado su historia con Marina, él respondió que ella lo confundió con una cita a ciegas, que le dijo que su trabajo era aburrido, que le pidió el pan y que le vació un cubo de agua sucia en el escritorio, y que en ese momento supo que era la persona más extraordinaria que iba a conocer en su vida. El periodista le preguntó si no le resultaba irónico que la mujer que limpiaba los baños de su hotel acabara siendo la persona que limpió los secretos más oscuros de su familia. Adrián lo miró con esa expresión que el mundo entero había aprendido a respetar y respondió que no era ironía, era justicia. Porque las personas que saben limpiar la suciedad de verdad, la suciedad que importa, no son las que tienen títulos ni apellidos, son las que tienen las manos rojas de trabajar y los ojos llenos de dignidad. Carmen Solís leyó esa entrevista sentada en su piso nuevo, junto a la ventana abierta, con el sol entrándole por la cara por primera vez en 20 años, y sonrió, porque supo que su hija no solo había limpiado los secretos de una familia, había limpiado los suyos. Los que Carmen llevaba 2 décadas guardando en una caja debajo de la cama, esperando que alguien viniera a abrirla. Suscríbete si tú también le habrías vaciado el cubo de fregar al CEO que se rió en tu cara mientras fingía ser otra persona. Dale like si crees que doña Beatriz merecía cada uno de esos 25 años de cárcel por matar a su propio marido y destruir la vida de una mujer inocente. Y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú la noche que encontraste esas fotos, porque esta historia demuestra que las personas más peligrosas no son las que tienen poder, sino las que friegan suelos de rodillas.